¿Qué tal, gente? Bienvenido de vuelta al episodio de hoy de Emprendementes. Antes de comenzar, por favor, síganos en nuestro canal de YouTube. Estamos como Emprendementes. En Instagram estamos como Los Emprendementes. Y en TikTok estamos como Brian_Emprendementes. Sigan y compartan nuestro contenido. También sigan y compartan el contenido de nuestros patrocinadores. Más Móvil Negocios Altos del María y nuestros nuevos patrocinadores, nuestros amigos del BAC. Visiten la página web del BAC, que vamos a estar haciendo cosas nuevas con ellos. Educación financiera, educación de inversionistas, conocer los productos bancarios que hay. Hace poco yo fui a un foro que tuvieron ellos y la verdad es que la cantidad de tecnología que están metiendo hoy en día en la banca es abrumadora. Mis épocas bancarias no eran así. Yo creo que lo más que había era la banca en línea y ya. Pero ahora hay un sinfín de herramientas nuevas que están a la disposición de todos los emprendedores. O sea, cualquier persona que tenga una cuenta de banco y pueda o necesite hacer transacciones, ya sea de cobro, mandar plata, pedir plata, lo que sea, lo pueden hacer. Y también sigan y compartan el contenido de nuestra invitada del día de hoy. Yo conocí a Caroline Carson el año pasado en Panamá en Positivo, porque los nominados de Panamá en Positivo tienen que, no sé si dar como una charla, un testimonio, no sé cómo se dice eso, pero tienes que ir al frente como de los jurados, ¿no? Y tienes que decir básicamente de qué se trata tu proyecto o qué has hecho y cómo eso impacta y de qué es, ¿no? Conta tu historia. Y es algo bien retador porque lo tienes que hacer en 2 minutos y ya. O sea, es bien complicado. Y yo, de todas las historias que yo escuché ese día, la que más me gustó y la que más me impactó a mí fue la tuya. Gracias. Porque, digo, tú tienes una historia bien peculiar y a ti te sucedieron una serie de cosas cuando tú eras niña que te marcaron y así sucesivamente. Por eso tú estás haciendo lo que estás haciendo ahora. Entonces, yo quiero que tú le cuentes a los que, y a mí también, porque yo no me sé toda la historia, de escuchar los 2 minutos que fueron buenísimos, ¿no? Es como el teaser de la película. Entonces tú quieres ir a ver la película, ahora vamos a ver la película. Cuéntame tu historia. Ok, hola a todos, un placer estar aquí, muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Caroline Carson, yo soy hija de una mujer muy luchadora y nieta de una de las pocas parteras, enfermeras, auxiliar de enfermería que tuvo el Real, y una de las mejores maestras que alfabetizó a gente que hoy, gracias a mi bisabuela, pudo recibir una educación de calidad. Esto es en Darién. Sí. Mi familia es de Darién, mis abuelas son de Darién. Y bueno, fui criada por mi mamá y mi papá, Carolina y Hugo. Mi papá realmente no es mi papá biológico. Lo conocí cuando tenía 3 años y mi mamá nos cuenta que fue como amor a primera vista. Fue muy natural la relación de padre e hija que construimos. Y nada, los años han pasado y ese es mi papá y yo por él mato y muero. Y estoy muy feliz con la crianza que he tenido. Entonces, desde que yo estaba pequeña, ellos, cuando yo tenía como 8 años, quisieron visitar Darién o sea, no tanto primera vez, pero más o menos rescatar esas raíces familiares, rescatar lo que existía allá. Así que cuando yo tenía 8 años fui por primera vez a Darién, ellos me llevaron. Mi mamá identificó una serie de necesidades educativas graves en la provincia, niños que ya tenían mi edad, no sabían leer y escribir, unas falencias en el sistema terribles, en el sistema educativo nacional, pero claro que lo veíamos muy, muy latente en Darién. Y entre estos meses, años, yendo a Darién, mi mamá y mi papá deciden acoger en nuestro hogar a Michael, quien es hoy mi hermano. Soy la madrina de su primogénito. Y recuerdo, y fue muy especial para mí, de las cosas más impactantes que han pasado en mi vida, y la conté en este día en la presentación. Mi hermano es 1 año mayor que yo y él cuando llegó a la casa no sabía escribir su nombre. ¿A qué edad fue eso? Él tenía 9 o 10 años. Ok. Sí. El niño, por lo menos, hay diferentes teorías sobre a qué edad un niño debe aprender a leer y escribir. Pero muchas veces esto pasa entre kinder y primer grado. Ya en 2º grado, 3er grado, se está trabajando es la comprensión lectora, que es la capacidad que tenemos de entender lo que acabamos de leer. No es normal que hayan niños de 4º, 5º, 6º grado y hasta secundaria que no saben leer y escribir.
Y mi hermano fue uno de ellos, que a sus 9, 10 años estaba aprendiendo apenas a hacer los trazos de la M de Michael. Entonces, ver esto tan de cerca, ver cosas tan impactantes y a la vez ver el hombre en que mi hermano se convirtió, del cual estamos sumamente orgullosos, ha hecho que yo no pueda ser ignorante ante los problemas. Y creo que no es más que natural que yo me dedique a lo que me dedico. Cuéntanos a qué te dedicas, o sea, después de esto, porque digo, pasa toda esta historia y eso te lleva a ti a, digamos que, no estar en las gradas y te obliga a ti como un sentimiento de tú meterte en la cancha y accionar en base a esto de la única manera que a lo mejor tú sabes hacerlo, porque no es que esto le esté pasando a otra gente y mucha gente esté haciendo esto. O sea, tú lo ibas a hacer a la voluntad de Dios, como uno dice, y ibas a ver cómo pasaba y cómo una cosa lleva a la otra. Sí, yo decidí estudiar Derecho porque tengo esta idea que a través del derecho podemos servir a los demás. Pienso que el sistema legal existe precisamente para que hayan herramientas legales para que las personas puedan acceder a sus derechos. Y esto es hablando desde cualquier punto de vista del derecho. No es ni siquiera cuando nos enfocamos solamente en derechos humanos y justicia social. Veo el derecho como un puente que debería llevarnos a una mejor sociedad. O sea, si tú ejerces derecho civil y derecho comercial, que eso que estás haciendo sea una mejora para la sociedad. Que esos contratos que tú estás revisando, esa simple compraventa, ese simple contrato de trabajo, que eso lleve a la mejora de la vida de una persona, de tu cliente, de la contraparte, de quien sea, de quien te toque defender, pero que eso contribuya a la mejora de la sociedad. Entonces yo decidí estudiar Derecho porque vi en el sistema legal oportunidades de mejora. Y bueno, a través de los años he como ido encontrando mi camino y me he dado cuenta que he tenido que hacer un acercamiento al derecho de manera muy creativa. Porque, por ejemplo, en NIMU, que es mi proyecto social, les voy a contar más adelante, pero yo dije, las mujeres no tienen acceso a herramientas legales. Las mujeres son víctimas. Las mujeres tienen un marido que las golpea, que les revienta una botella de vidrio en la cara y luego te dicen, no, es que estábamos en la cantina y alguien tiró una botella y a mí me cayó. Y no son capaces de reconocer que están en un tipo de situación en el que merecen y tienen derecho a ser defendidas. En el que hay una persona que cometió un delito y puede pagar con cárcel. Entonces, llevar el derecho a las comunidades, llevar el derecho a quien lo necesita, para mí ha sido prioritario. Entonces, puedo decir hoy que me dedico al derecho, trabajo en una firma, veo mucho tema migratorio, laboral, corporativo, pero también tengo un acercamiento al derecho en el que necesito que construyamos espacios donde accedemos a nuestros derechos. Porque una cosa es defender el derecho y decir, ok, todos deberíamos tener derecho a una educación de calidad. Yo creo espacios de educación de calidad. Todos tenemos derecho a una defensa legal. Yo creo espacios donde voluntarios defienden mujeres víctimas. Todos deberíamos tener derecho a salud. Yo hago giras médicas en el que comunidades indígenas pueden tener acceso a servicios de salud. Así que por ahí va la cosa. Sí, el tema del derecho cuando llegan a comunidades como Darién, de fuera de cámara estamos hablando que, bueno, yo por temas propios a mi trabajo tuve que hacer varias giras allá en Darién y Darién es, si hay un lugar que se parece a Macondo, a los que leen Gabriel García Márquez, yo creo que Darién es muy parecido. Y llevar el derecho a Darién es como, haciendo la analogía de vuelta de 100 años de soledad, es como cuando llegaba Melquíades. Entonces, ¿tú leíste 100 años de soledad? Sí. Cuando llegó Melquíades era el gitano que llegaba con el imán y llegaba con estas cosas nuevas. Y entonces todo el mundo dice, wow, etcétera, ¿no? Entonces, el derecho allá se desconoce. La gente no sabe que eso existe. Y eso es, o sea, cuando tú no sabes lo que no sabes, yo creo que ese es el grado más grande de la ignorancia y es el grado donde más vulnerable está la gente, especialmente las mujeres que viven esto culturalmente, ya es como que aceptado, pues, y que bueno, es aceptado que mi marido me meta la mano de vez en cuando, o sea, eso hoy aquí lo decimos aquí y la gente se ríe, pero allá la gente está seria, o sea, es la realidad. Como la verdad es que sí. Entonces, tú haces
No es una fundación, es un, Sí, yo tengo un proyecto social. un proyecto social. Tu mamá tiene una fundación también. Mi mamá tiene una fundación. Entonces yo creo que esto como que hijo de tigre sale rayado, Sí, pues, sí. digámoslo de esa forma. Totalmente. Háblame un poquito de la fundación de tu mamá, porque yo me imagino que tú viéndola a ella hacer esto, dices, bueno, esto se puede hacer. Sí, mi mamá tiene ya, 13 años consecutivos llevando todos los veranos un mes completo de alfabetización a Darién. Por financiamiento de gente muy querida y por financiamiento propio, todos los años llevamos a una maestra de educación especial que durante un mes se dedica por como 6, 7 horas al día a enseñar a niños a leer y escribir. Es un mes intensivo porque ¿qué pasa? En el sistema educativo panameño hay muchas falencias, pero pasa mucho, y lo vimos en Darién, que para no dejar al estudiante de grado, así el niño no tenga las competencias necesarias, lo seguimos pasando de grado. Entonces, hemos llegado a tener estudiantes de 14 años que no leen ni escriben. ¿Qué pasa cuando en la escuela a ti te entregan un texto y te dicen llena espacio según lo que leí en el texto? ¿Qué leíste en el texto? Leer y comprender no es lo mismo que unir las vocales, que unir las consonantes y hacer la palabra. Es también entender qué dice esa palabra y entender entonces el significado de esa palabra dentro de un texto. Por eso Panamá fracasa internacionalmente en las pruebas. Si tú mides a niños de 14 años con bajísimos niveles de comprensión lectora y los mides en comprensión lectora, ¿qué resultados vas a tener? Panamá fracasa año tras año porque el problema no lo estamos atacando en la raíz, no lo estamos atacando cuando el niño tiene 7, 8 años, que necesitamos que tenga esas habilidades básicas para poder adquirir entonces la lectoescritura. Entonces, hemos ido, mi mamá, bueno, y con ayuda de psicólogos, de expertos, de educadores, con voluntarios, con sus hijas, porque mi hermana y yo estamos súper involucradas, hemos ido cada vez como mejorando el programa. Entonces, hubo un año en el que dijimos, bueno, para poder servirle mejor al estudiante, necesitamos comprender qué pasa en casa. Entonces empezamos a hacer entrevistas sociológicas. Íbamos de puerta en puerta en las casas del pueblo, a los niños que iban a participar del taller, que más lo necesitaran a nivel de necesidades educativas, y hacíamos un cuestionario como de 5 páginas. Y, por ejemplo, algo que a mí me llamaba la atención de esas entrevistas era que preguntábamos, ¿alguien en la familia tiene problemas de alcoholismo? Eso es otra cosa que no se reconoce. Poco nombramos los problemas de salud. Y pienso que eso pasa en cualquier parte, cuando no tenemos acceso a nombrar las cosas, a llamarle a los problemas como se llaman. Entonces, hacer docencia en esos temas. Y yo creo que lo más valioso que he aprendido del trabajo con mi mamá y de la fundación de mi mamá es que trabajamos con la comunidad. No trabajamos para, no venimos a salvar. No venimos a Darién a decirles cómo deben vivir su vida y cómo tienen que ser las cosas, porque yo opino, porque yo pienso. Lo que hacemos es que proveemos el espacio. Quien quiera venir a aprender a leer y escribir, que venga y aprenda a leer y escribir. Eventualmente van a necesitar esas herramientas. Y esto es muy importante porque me ha llevado a mí también a trabajar como sacando un poco la mano paternalista de las cosas, porque no se trata yo pienso que si hacemos las cosas con la intención de que vengo y mejoro tu vida porque yo tengo una varita mágica y porque yo sí sé cómo hacerlo y yo sí soy exitosa, eso es caridad. Eso es ser caritativo. Y eso es inclusive es desprender para mí mucha superioridad. Entonces, entender verdaderamente las necesidades que tienen. ¿Qué quieren aprender? ¿Qué necesitan aprender? En NIMU vamos a tener un programa muy interesante ahora en julio. Le vamos a enseñar a madres de San Felipe y Santa Ana a hacer uñas, servicio al cliente, porque si se fijan, en Casco Viejo tenemos todos estos restaurantes, tenemos todos estos hoteles, pero no contratan al local. Y muchas veces la realidad es que el local no tiene las competencias necesarias para trabajar en estos locales o acorde a los estándares que se quiere contratar. Entonces necesitamos que tengan las competencias necesarias. Pero yo no puedo llegar donde una madre de San Felipe y decirle, bueno, te voy a enseñar cómo se trabaja la tierra. Pero es que en San Felipe no hay áreas de cultivo. Claro. Entonces, es estudiar muy bien las necesidades individuales de cada territorio para entonces saber qué podemos diseñar para
para que mejoren su calidad de vida, pero ellas mismas, por elección propia. Esto es un traje a la medida, ¿no? El tema de la educación en estas áreas, no te voy a decir ni rurales, porque, o sea, tú puedes llegar en carro, o sea, hay McDonald's allá, o sea, no es, o sea, no estoy hablando solamente de Darién, sino en todo el país, ¿no? O sea, puedes llegar y... Pero el tema de problemas de salud como el alcoholismo, o sea, en un pueblo pequeño, para tú ser el alcohólico del pueblo, tú tienes que estar, inconsciente todo el día. Pero si estás todo el día tomándote 3, 4, 5, entonces eso afecta tu vida familiar. El tema de la nutrición, esa nutrición temprana, yo creo que es como que desde ahí nace todo. Porque un niño que esté malnutrido, a los 5 años el cerebro no da. No rinde. No da, o sea, no da. Las vitaminas, todo. O sea, y mi esposa, que es psicóloga, me explica todas estas cosas y yo de mi curiosidad también me pongo a leer de este tema. Pero es porque es la realidad. O sea, el que un niño se vaya a la escuela sin comer, ¿qué vas a aprender? O sea, el pelado va a estar pensando que tiene hambre. Entonces, entonces cuando come, obviamente no es una comida como Dios manda, no es una comida que un plátano sancochado con una taza de café. Desayuno, almuerzo y cena. Esa es la realidad de Panamá, gente. Esto no es retórica mía paga. Y tú me lo puedes, tú sabes que es así. Tú lo has visto en carne propia. Entonces, el tema de la nutrición es importante y el tema, obviamente, de darle las herramientas que necesita la comunidad para que eso pase. Y yo estoy hablando de esto aquí y esto parece lógico, porque lo es. Y no. Pero las autoridades no funcionan de una manera lógica, funcionan de una manera ilógica. Entonces, y esto no es un tema de que pasó hace 5 años, esto viene pasando desde hace miles de años. O sea, en toda Latinoamérica, no solamente aquí en Panamá. Y el tema es que la lógica a veces no permea y entonces las decisiones que toman no son las correctas porque entonces quieren venir a enseñarle a cosechar a una comunidad en Santana. Mira, porque ese es el plan nacional. Yo tuve el honor de trabajar en el despacho de Juan Diego Vázquez en la asamblea y yo estuve muy involucrada en temas comunitarios. Yo hacía tanto asesoría parlamentaria y legal como temas de la comunidad. Y yo decía, yo quiero hacer un levantamiento de datos de lo que pasa en las escuelas a nivel nacional. Porque el problema no es aislado. Quizá la gravedad fluctúa, pero el problema estructural que tienen las escuelas es gravísimo. Nosotros llegamos a ir a una escuela, recuerdo puntualmente una escuela en Veranillo, 1000 estudiantes. Tienen comedor infantil, tienen partida para el comedor infantil, tienen los fondos, no los tiene la escuela, pero los fondos están destinados. En papel dice que a esta escuela le corresponde tanto. Nunca esa nevera tenía comida, jamás. La comida no llegaba. Nos tocó, bueno, con NIMU gestionamos y les pudimos donar meriendas como imagínate, o sea, y lo peor es que cuando uno logra muchas cosas de buena voluntad, pero ¿qué podemos conseguir nosotros? ¿Merienda para una semana? Eso no es sostenible. No es sostenible. O sea, ¿Qué puede hacer NIMU para ayudar a una escuela de 1000 estudiantes, 1500 estudiantes en Veranillo? Vas allá, te pelas la cara con, no sé, los melos, los toledanos, la gente que del pollo, que donen el arroz, que donen no sé qué, porque las mismas señoras de la comunidad son los que... Las mismas mamás van y cocinan en la escuela y las mismas maestras se ponen ahí a tirar aquí. Yo los he visto. Las maestras me decían, nosotras de nuestro dinero les damos para la merienda a los niños. Entonces, es increíble cuando ves de cerca la realidad. Todas las escuelas a nivel nacional deberían brindar educación de calidad. Yo no sé si te recuerdan el video ese viral de Álvaro Alvarado probando la leche que daban en la escuela. Épico. O sea, eso es lo que... O sea, que hicieron 1 millón de memes ahí. Yo todavía me río, a veces los tengo guardados. Y es la realidad, las escuelas, si están dándoles comida, es ese tipo de comida. Entonces, esa falta de acceso a una dieta de calidad, falta de acceso a nutrientes. Una cosa es que en tu casa no hayan los recursos para alimentarte, pero es imperdonable que tú vayas a la escuela y no tengas los recursos para alimentarte, porque eres un niño y tienes derecho a eso. Sí, yo creo mucho en la educación y
Y hay cosas que, digo, ya llega un momento después de que uno cumple X cantidad de edad que, o sea, el Estado no te va a educar. Después de los 25 años ya tú te graduaste, ya como que ya cada uno se educa como uno quiere, ¿no? Pero yo sí creo firmemente que el Estado tiene que garantizarle la educación al niño hasta por lo menos hasta los 17 años. O sea, pero una buena educación de calidad. O sea, nosotros siempre como que, bueno, estamos ahí rezagando o sea, digo, a mí a veces como que no me gusta cuando yo veo en la televisión, dije, panameños exitosos. Entonces sale un pelado, dije, se graduó, primer honor, ¿Tú te imaginas que en Japón hicieran eso? ¿Tú te imaginas que en los noticieros de Japón, en japoneses salieran, dije, estos son nuestros mejores estudiantes? O sea, van a tener que hacer un canal nada más para poner a todos los tipos, porque allá es excelencia, allá se respira eso. O sea, para tú sobresalir aquí en Panamá parece como que si estás un poquitito arriba del average, que está por acá abajo, ya, entonces eso no es como... Nosotros no podemos agarrar eso de banderita y decir que estamos bien. No estamos bien. Malísimo. O sea, es complicado por muchas cosas y a mí me encanta lo que tú haces porque es como que... yo me imagino que tú te frustras muchas veces y que esta vaina que es, pero tú sabes, o sea, ojalá hubiesen más personas como tú tratando de hacer esto, no solamente en Darién, en Colón, en Bocas del Toro. Yo sé que hay muchas fundaciones o muchos movimientos sociales que lo intentan hacer, pero es complicado, ¿no? Bueno, por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación, que es la que rige todo en materia educativa en Panamá, es del año 1964, si no me equivoco. Sí, una cifra. La cosa es que es una ley que tiene tantos años de existir que por lo menos yo, las veces que trato de buscarla, solo me encuentro el scan de la ley del texto original. O sea, no puedes ni siquiera encontrar la ley digitalizada, es lo que quiero decir. Wow. Es una ley viejísima que obviamente no se ajusta a los estándares modernos y algo que he dicho anteriormente, si pensamos en un salón de clases de los tiempos de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y lo comparas con un salón de clases en un colegio público actualmente en Panamá, es lo mismo. Es lo mismo. La educación a nivel social es de las cosas que poco se transforma. Es pienso yo, de los sectores de la sociedad que menos transformaciones goza. Porque no es prioridad para los gobiernos. No es prioridad para los gobiernos y pienso que los pocos avances es de unidades en el país que se interesan por lograr cosas o por ciertas unidades dentro del sistema, pero es muy, muy difícil. Sí, esa ley es viejísima. Aquí el tema de la educación. Yo estaba en el IPA y yo me acuerdo de muchos amigos míos que los papás estaban en el IPA también. Y esto en ese momento me parecía algo bien cool, pero ahora que me pongo a ver no es tan cool, que me decía el papá de un amigo, dije, hey, tal profesor también me dio clases a mí. Y me quedé, y estamos dando lo mismo que dio el papá de mi amigo. Esto suena ilógico, pero es el sistema educativo por los últimos 50 años aquí en Panamá. Es la misma cosa una y otra vez. Y entonces las herramientas que hoy en día se usan no son ni eso. Es decir, que es verdad, sí, para que tú vas a utilizar trigonometría en una sociedad que a lo mejor no lo vas a tener que usar, pero igual te las ponen. Entonces hay gente que no está diseñada tampoco para ese saloncito de clase, de estar sentado. Yo odiaba la escuela. O sea, ¿tú en qué escuela estabas? Oxford. En la Oxford. ¿A ti te gustaba la escuela? No realmente. Y me daba cuenta que no destacaba en lo que realmente quería hacer en la vida. Estudié un bachiller de ciencias. Obviamente no hago nada relacionado a los números y a las ciencias. Y hay diferentes teorías. Hay quienes opinan que es necesario para las conexiones neurológicas, que trabajemos matemática. Hay quienes sí piensan que podríamos utilizar estos espacios de matemática para enfocarnos en cosas más alineadas a la persona. Pero algo que no quería que se me fuera, aquí existe el Centro de Investigación Educativa en Panamá. Y en una investigación que ellos hicieron, los datos arrojaron que el docente del sistema público pide mayor capacitación.
el propio docente lo está pidiendo. O sea, yo pienso que en un país como Panamá no hay motivo para que las cosas estén como estén. La calidad de muchos docentes es baja. Hay muchos docentes que tienen muchísima vocación de educar, de enseñar, de servir. Pero también digo, el problema de que las jubilaciones sean tan malas, que te sea imposible retirarte del sistema a una edad razonable, la falta de perfeccionamiento docente, la falta de capacitación que hay, la falta de nuevas herramientas, hace que el sistema se mantenga como un eterno ciclo de poco progreso. Aquí vino Lázaro, el friki del libro, y él es de Cuba. Okay. Él es cubano. Y el régimen cubano tiene muchas cosas que tienen que mejorar. No te voy a decir ni malas, pero que tienen que mejorar. La democracia es una. Pero el sistema educativo de Cuba es, si está top 5, a lo mejor lo estoy poniendo muy bajo. Es de los mejores. O sea, en Cuba no hay analfabetismo. Uh-huh. Todo el mundo en Cuba sabe leer. Todo el mundo en Cuba tiene hasta doctorado garantizado. O sea, y son doctorados fuertes. Y es otra mentalidad. El educador en Cuba es una profesión de respeto. Sí. O sea, se respeta al educador. Aquí en Panamá, el educador no se le respeta, no se le da el lugar que se merece. Para nada. A lo mejor en los pueblos más pequeños sí, porque era el maestro, el doctor y el cura. Eso eran como que las profesiones antes, ¿no? En la campiña panameña. El educador aquí tiene mucho, obviamente, mucho más que mejorar, pero hay que darle las herramientas para que mejore. Y se criminaliza mucho la protesta del docente también. Cuando los docentes hacen huelga, yo pienso que lo que se escucha por encima, como los murmullos que yo he escuchado, esos maestros lo que quieren es no trabajar y cobrar la plata. Particularmente en San Felipe. En San Felipe nosotros con NIMU nos metimos a hacer un programa educativo adentro de la escuela. Dijimos, todos los días después de clase ellos van a recibir tutorías de lectoescritura. ¿Por qué? Porque están en tercero, cuarto, quinto grado y no saben leer. Entonces necesitamos reforzar la lectoescritura para que cuando van a ciencias naturales ellos puedan entender ciencias naturales. Porque tú no puedes avanzar como esa rueda que avanza y avanza y avanza cuando las bases están tan frágiles. Entonces dijimos, vamos a hacer esto en una escuela en San Felipe. Esto era post pandemia, año 2022. Bueno, recibimos bastante oposición, bastantes trabas burocráticas de parte de las autoridades, lo que sea. Logramos introducirnos en la escuela y cuando yo estoy como averiguando, diseñando el programa, me dicen, no, aquí dan clases por turnos. Entonces, un grupo va de 7 a 9 y el otro grupo va de 9 a 11. Esto es una escuela pública. ¿De la noche? De la mañana. Ah, de la mañana. Al final, cada grupo de estudiantes recibía 3 horas de clase al día. ¿Nada más? Sí. Post pandemia. Después de todo lo que hablábamos de lo que se perdió a nivel educativo en pandemia. Y yo digo, pero ¿cómo así? Que solo vienen 3 horas al día a la escuela. Eso no tiene sentido. Y de esas 3 horas, si hacemos la matemática, ¿cuántas de esas horas realmente son de aprendizaje? Y lo que tú esperas es que la clase se calme y que comience la clase y los no sé qué, y el receso y el recreo. No, pero es que no tienen recreo. Peor aún. Entonces tienes a 3 niños corridos en el salón. O sea, yo no entendía nada. Me dicen, no, es que el plantel no está en condiciones para que todos los salones se usen. Porque hay partes del plantel cuyo nivel de inseguridad es un atentado contra la vida humana y la seguridad. O sea, que tenían la mitad de la escuela clausurada. Ajá. Y así operaban y no sé, o sea, era como que, y yo, bueno, ¿y cuándo va a estar listo el resto de los salones? O sea, porque veníamos de vacaciones. No entiendo, o sea, no entiendo qué pasó en las vacaciones. Las clases iniciaron. Obviamente, recuerdo, o sea, porque pasa el año escolar, no sé qué, vuelven a clases. Y protestaron. Y las madres salieron a protestar y los educadores salieron a protestar. Hicieron una protesta por todo San Felipe. ¿Y qué dice la gente? Pero es que vayan y trabajen. ¿Vayan y trabajen dónde? ¿En un salón donde se te va a venir encima el abanico y te va a matar? Ahí es donde quieres que trabaje. Claro. En un salón donde tengo los congeladores
vacíos y desconectados porque no están enviando el alimento para los estudiantes. En un salón donde el dinero del FESE, que son estas partidas educativas para un nuevo sistema que hay para los presupuestos de los colegios públicos, donde el dinero no está llegando, ahí quieres que trabaje. Entonces, eso es lo que a mí me choca mucho de cuando criminalizan la protesta social. Cuando tú puedas empatizar con lo que la persona está protestando y pidiendo, critica todo lo que tú quieras. Claro. Y mira, en verdad, sí hay razones para criticar. Pero particularmente con el tema de los educadores y de escuelas les doy toda la razón. Porque he visto lo pésimo que se maneja. Sí, el tema con los educadores es que los educadores se rigen bajo una ley especial, ¿no? Entonces el tema de la ley especial es lo que te da a ti esos aumentos, no sé, bianuales o trianuales. Y es en base, ellos también tienen que... Concurso, y entonces también tienen que ir a capacitaciones, maestrías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el conocimiento humano y la lógica humana te dice a ti de que estas acciones se hacen es producto para tú llegar a ese siguiente escalafón monetario, digámoslo de esa forma, ¿no? Y el tema de las escuelas, de la infraestructura, a mí no me cabe en la cabeza como en Panamá el Ministerio de Educación tiene que ver escuelas, hacer escuelas, mantener escuelas. O sea, eso en mí no me cabe. Eso tiene que ser como que un ministerio de ingeniería, de un ministerio de infraestructura, qué sé yo. O sea, pero la educación es educación. Pero entonces cuando tú tienes una ministra de Educación que tiene que ver para ver si el techo está a por caerse, ella no está pensando de que, ok, bueno, vamos a hacer una materia de un currículum de educación financiera. De STEM y de educación financiera, y entonces vamos a traer estos manes de Japón para que vengan acá y nos pongas unas tabletas, y entonces esa vaina te va a conectar y tú vas a poder hacer las tareas de tu casa. O sea, ella no está pensando en eso. Ella está pensando de que, hey, ¿quién me puede hacer este techo? Hey, hay que hacer no sé qué. Y entonces son licitaciones de miles de millones de dólares porque es todo el país, es toda la vaina. Entonces estás en... O sea, los que han hecho construcción y los que hacen construcción, ¿sabes lo tedioso que es eso? Sí, o sea, el Departamento de Infraestructura del Meduca no se da abasto. Yo que, nuevamente, trabajando en el despacho, pude ver la situación de varios colegios en San Miguelito, y el problema también es que esa falta de acción inmediata o en el momento adecuado también hace que los daños estructurales sean tan profundos. Claro, porque esperan hasta que ya se está dinamitando, cayendo, que tienes que tumbarla para hacerla de nuevo. Sí, entonces ya llegan a un punto donde la deuda es tal, donde la deuda con los contratistas, con los proveedores, y más lo que tienes que hacer es tan grande que se vuelve, no sé si insostenible o qué, pero una lástima. Yo por primera vez este año... yo he estado trabajando desde que tengo 17, siempre fui asalariada en diferentes trabajos. Por primera vez me corrí un poco más al lado independiente, fuera de una planilla. Cuando yo tuve que pagar el impuesto del seguro educativo, dolor más grande de mi 2024. O sea, porque es verdaderamente... Porque cuando te cobran la renta como que no lo sientes tanto. Digo, la renta te la cobran y eso se distribuye. Pero esa es más alta que el... Claro, no, sí. Pero esa se distribuye y como que realmente no... Es difícil como que ponerle el punto a la I esa que está mal. Cuando tú pagas específicamente por seguro educativo y ves la calidad de las escuelas, ahí yo sentí como que contra esto de verdad es un robo. O sea, es un robo y es una injusticia muy grande. Sí, creo que pagas 1.2, 1.8%, algo así de tu margen neto. Sí. Los que son colaboradores ya se los quitan directo del cheque, y bueno, los que hacen trabajo independiente entonces lo tienen que declarar, ¿no? Tienen que declarar eso. Pero sí, la educación aquí es un tema que a mí... la educación hasta financiera, o sea, aquí no le enseñan a un pelado a los peligros de tener una tarjeta de crédito, por ejemplo. Totalmente. O sea, no se lo dicen, pues. Entonces quedas con un pelado que está siendo prácticamente esclavo de su... Sí. Va a ser esclavo de la deuda el resto de su vida. Y así sucesivamente. Manejo de emociones, control de
de muchas cosas que no las vemos, ¿no? Vemos que la clase de historia de la Segunda Guerra Mundial y vainas de esas que a lo mejor en el día a día no te van a tener esas herramientas, esos soft skills, ¿no? Como dicen los gringos hoy en día. ¿Tú qué quieres hacer con NIMU de ahora en adelante? O sea, porque esto lo quieres seguir increciendo, ¿no? O sea, sí, es la idea. Y ¿cuáles son los next steps? ¿Cuáles son tus metas este año que quieres cumplir? ¿Y qué necesitas para cumplirlas también? Para la gente que nos ve que... Por favor, sí. Hace falta mucho apoyo, hace falta mucha ayuda. Estamos teniendo programas donde le guiamos a más gente. En NIMU tenemos más o menos como una dinámica de High Impact, Low Reach. Nosotros trabajamos con grupos pequeños, por lo menos en la parte legal y educativa. Trabajamos con grupos pequeños, pero produciendo un impacto altísimo en la vida de la persona. Entonces, por ejemplo, si capacitamos a madres, vamos a capacitar a 15 madres a la vez, no 200. Pero esas 15 madres que estamos capacitando son madres que salen de ahí con su certificado y pueden aplicar a trabajos y obtener también trabajos dignos. Entonces, un poquito también dignificar el trabajo. ¿Qué es un trabajo digno? Porque esa es una palabra que a veces la gente dice digna, pero ¿qué es un trabajo digno? Yo pienso que dentro de todo un trabajo donde se respeta la propia condición de la persona, donde se le permite a la persona, y más que cuando lo veo desde el punto de vista de estas mujeres, desde de los trabajos a los que ellas suelen acceder, que si vas a ser una empleada de hogar o una empleada de una institución pública o vas a barrer las calles, porque muchas de ellas trabajan en puestos públicos o aplican a puestos públicos, que no seas una simple botella a la merced de la persona que te puso en esa posición. Que tú eres una mujer que sabe manejar un correo, que sabe manejar Excel y Word, que sabe usar Canva, que sabe manejar sus redes sociales, que sabe construir un currículo personal, que sea una persona que si vas a ser niñera, tú sabes de salvaguarda infantil, que si vas a ser mesera, no vas a ser la mesera que peor van a tratar en el lugar porque necesitabas ese trabajo y no puedes hacer más nada y vas a quedarte ahí así sea que te maltraten. Tú eres una mesera con las capacidades y con las capacitaciones en servicio al cliente. Porque ustedes se lo van a enseñar, ustedes se lo enseñan. Entonces es un poco dignificar a la mujer que es una mujer trabajadora. Porque pasa mucho que también he conocido mujeres que por la vulnerabilidad en la que viven, lo que les toca es meterse a alguna institución y, bueno, ser lo que le llamamos botella. No, tú puedes trabajar. Sí, que te nombren en una institución, pero hacer tu trabajo, porque aprendiste cómo hacer el trabajo, porque vas a hacer bien el trabajo. Entonces, un poco de eso, seguir empoderando mujeres, seguir, por ejemplo, esto que hablas de aprendizaje emocional, nos encanta. Nosotros trabajamos de la mano con psicólogos. Un caso muy puntual que tengo es que nosotros tuvimos una vez un programa educativo de verano, también de lectoescritura, como el que hace mi mamá Darín, pero acá en la ciudad de San Felipe. Y teníamos este niño que cuando entrevistamos a su mamá, a su familia, y hacemos la pregunta como que quisiera ver mejorar en el niño, o que algo puntual que quisiera que trabajemos, me dice, bueno, él es muy agresivo, de hecho correteó a su hermana con un cuchillo en la casa hace poco. Y yo, wow, no lo vi venir. Y en NIMU teníamos disponibles diferentes libros para niños. Tuvimos una empresa que se nos alió y nos donó material didáctico. Su libro favorito, este era un niño de 10 añitos, ya debe tener 12, su libro favorito era un libro que se llamaba Pedro Malgenio, que era de un puercoespín que cuando se enfadaba se le salían las púas y puyaba a todo el mundo. Y en la historia, en este cuento infantil, Pedro Malgenio aprende a gestionar sus emociones y cuando se enfadaba ya no se le explotaban las púas y ya no puyaba a sus amiguitos y a su mamá. Este era su libro favorito y él pedía leerlo de la nada. Y si él me veía, porque me gusta ir a Casco a visitarlos igual, aunque no estemos teniendo algún proyecto andando, y me pide el libro. De hecho, a la última dije, se lo voy a regalar, porque es que le encanta ese libro. Y qué loco que eso que la mamá necesitaba que trabajáramos era lo que él solito se volcó a trabajar en él mismo, siendo un niño de 10 años. Entonces, hemos tenido unas historias que de verdad nos han llegado mucho. Queremos seguir impactando en la comunidad, queremos seguir construyendo junto a niños, junto a niñas, empoderando niñas.
es lamentable. Pasa más en el interior, pero no, también pasa en la ciudad. Las niñas están muy relegadas al cuidado del hogar. Todavía hay niñas que no envían a la escuela porque tienen que cuidar a los hermanitos, porque tienen que hacer los labores de la casa. Y faltan a clases por esto. Y pierden el año escolar por esto. Entonces, seguir haciendo esa educación también a los padres de que los derechos de sus hijos son sus derechos. Y eso sí, no se trata de algo de yo opino y yo quiero que tú hagas, sino esto lo tienes que hacer. Claro. Tu hija tiene que ir a la escuela. Sí, lo que pasa mucho es que el hombre tiene que salir a trabajar el campo, la mujer tiene que salir a ser la, no sé, dama de, o la no me gusta decir empleada, pero digamos que la aseadora, lo que sea, de una casa, la ayudante, whatever. Y esos son trabajos que son de todo el día. Entonces ya cuando las niñas, o un niño también, si es un poquito, bueno, si es un niño ya grande, se lo llevan a tirar machete, ¿no? Sí. Pero las niñas, entonces, si tienen hermanitos chiquitos, entonces se tienen que quedar cuidando a los hermanitos chiquitos, porque la niña no puede salir a trabajar en casa de familia. Entonces tiene que quedarse cuidando a los hermanitos, porque la mamá y el papá son los que tienen que ir a ganarse $200 cada uno, con suerte, al mes. Y te digo algo, esto es un punto muy importante en el que entra el rol de las alcaldías. Parvularios, que antes habían parvularios, ya no hay. Necesitamos también pensar en unas políticas públicas de cuidados, porque no podemos seguir exigiéndole a las mujeres que maternen, pero que lo hagan solas. Necesitamos también educar en paternidades responsables. No podemos seguir teniendo padres que no cumplen con sus deberes básicos de padre, ni siquiera cuando se trata de exclusivamente proveer económicamente. Más allá de eso, necesitamos padres. Por ejemplo, en NIMU trabajamos con mujeres y niños por el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran, pero yo he tenido programas donde eran 15 estudiantes y eran 15 estudiantes, 3 estudiantes no tenían al papá presente en casa. Los otros 2 que sí tenían al papá eran hermanitos. O sea, así que solo había un papá presente. Uno de 15. Ajá, uno de 15 tenía papá. Y pasaban cosas tan que a mí me volaban la cabeza. Yo un día estaba conversando con uno no debe tener favoritos, pero esta es una de mis estudiantes favoritas. Ella estaba como haciendo algo de lectoescritura, como una caligrafía, no sé. Y yo como que me le acerco, ay, ¿cómo vas? Y me dice, estoy feliz. Mi papá sale mañana. Y yo me quedo, ¿tu papá sale de dónde? ¿Sabes que estaba preso? Y me dice, bueno, sale de la cárcel, profe. Y yo, no puede ser. O sea, los papás no están presentes. Otras me decían, a mi papá me lo mataron. Me decía, mi papá murió. No, a mi papá lo mataron. O sea, son papás que están, si no están muertos o presos, están libres, pero relacionadas. No tan presentes. Sí, digámoslo. no están en la foto. Entonces, y eso causa un sinfín de problemas sociales después, porque tienes un pelado que está como que en el círculo vicioso ese, ¿no? Sí. Hey, mi papá era un bandido, entonces yo voy a hacer no sé qué, yo no estudié, no sé qué. Por eso es que... Y todo el peso entonces le recae a la madre. Y por eso necesitamos, por eso nos enfocamos tanto en trabajar con mujeres, porque hasta que no diseñemos una manera de atacar el problema de la ausencia paternal, que nos gustaría trabajarlo en el futuro, pero es como me parece a mí como ya un proyecto bastante ambicioso para NIMU por ahora, pero por ahora seguir capacitando, seguir creando, por ejemplo, trabajando con arte, trabajando con profesionales de la salud mental, seguir llevando asistencia médica a Darien, que tanto lo necesitan. Los hospitales están desabastecidos, hospitales que son hospital y tienen menos insumos que una policlínica, menos insumos que un centro de salud comunitario. O sea, son hospitales que... El Hospital del Real, o sea, hay gente que ha muerto porque han tenido accidentes. Y no tienen cómo... Y cuando llegan al hospital no están los insumos. Y cuando llegan al hospital de Yavisa, ya el cerebro había perdido el oxígeno que necesitaba para sobrevivir. Entonces, hemos visto casos desgarradores. Pero tenemos toda la voluntad de seguir trabajando y toda la disposición también de encontrar gente que se nos alíe y que le interese también crear un impacto integral en las comunidades. Bueno, si vas a hacer
curso de algo de emprendimiento con niños o Eso algo. sería buenísimo, Yo Gracias. yo iba bastante. Yo fui muchas veces porque tengo una buena... bueno, puedo decir que es mi amiga, pero ella sí es mi amiga ahora, pero en su momento la conocí porque ella era la gerente o la asistente de un cliente mío en el banco y Glenis, ella es parte de Voluntarios Panamá y un día me dice, dije, hey, si quieres darle como asesoría o cosas a mujeres en una iglesia, a gente en una iglesia, la verdad, y las más fueron mujeres. O sea, invitaron a toda la iglesia y las únicas que fueron mujeres. Todas. Yo dije, debe ser que eran nada más para mujeres, que no, le dijimos a todas, pero nada más fueron las mujeres. Y entonces, bueno, le enseñamos el punto de equilibrio, el precio, y, o sea, si compraban, porque eran comunidades, tú sabes, que ir a la tienda de noche como que era muy lejos, entonces tenían gente en casa que tenían como sus abarroterías, ¿no? Entonces tenían, dije, el poquitito de aceite, tenían un poquito de arroz, tenían un no sé qué. Y yo dije, bueno, si lo compras a tanto, este es tu precio de equilibrio, se hacen empanadas, tienen que sacar el costo. Y entonces hacíamos eso, ¿no? Ahí en la comunidad, yo era en Mañanita, fui varias veces allá y también San Miguelito, he ido un par de veces. Pero con los niños esto hay maneras de hacerlo también para que ellos comiencen a ver, porque si ellos se dan cuenta, yo creo que la única manera de ellos a lo mejor superarse es con medio de educación y emprendimiento. Ellos van a ir hacia hacerlo de manera digna. Porque Juan Carlos Tapia vino aquí la semana pasada y dijo que el éxito es hacer algo que a ti te guste y hacerlo bien y hacerlo de manera digna. Ese es el significado del éxito, porque, y uso este ejemplo, Pablo Escobar fue el mejor bandido que existió en la época y todavía la gente lo idolatra y lo romantiza, pero él no hizo algo digno. Eso no fue digno. Él no es una persona exitosa. Tú no puedes decir que él fue exitoso. Él no es exitoso porque él no es digno. Él no hizo algo digno. Así que es hacerlo de manera digna. Por eso el trabajo digno, yo quería que tú lo explicaras, porque es eso, es que una persona se sienta bien. Ojo, no tienes que tener mucha plata para ser exitoso, Caroline. No lo tienes que hacer. O sea, probablemente tú eres una persona exitosa en tu cultura, porque eres una persona que lee, una persona que ayuda. Eso para ti es el éxito, porque lo haces de manera digna también, ¿no? Gracias por haber venido, Caroline. La verdad es que a mí me gusta que... Digo, di tu edad para que la gente... ¿Cuántos años tú tienes? 24. Tiene 24 años y ella está en esto. Yo a los 24 años no estaba ni cerca de esto, Caroline. O sea, yo hubiese estado ya ahora mismo viendo para ver que Happy Hour estaba abierto a esta hora. Y hay gente hoy en día, pelados que vienen subiendo y que vienen como con esa sed de ayudar. ¿Me explico? Gracias por hacer todo lo que hace. Por esos pelados aquí en Panamá, ayuden a Caroline. Síganla. Sí, por favor. Ayúdenla. No sea mano de corazón. Ayúdenla. Porque lo que ella hace es de una manera altruista y desprendida. Porque lo vivió y lo vive y lo ve de donde es su familia. Esto no es que se lo cuentan o esto... Ella no viene de acá, de Punta Pacífica, de Santa María. Dije, puti, estoy aburrida y voy a juntar unas amigas más y que vamos a hacer caridad. No. Ella viene de allá y a ver qué es lo que ella ve. Yo quiero ayudar a mi gente, porque es la realidad. ¿Sí o no? Sí, así es. Gracias por haber venido, gracias. Caroline. Sigan a Caroline y gracias por habernos visto, gente.